Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Como todos ustedes saben, este centro es una institución de diplomacia pública que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, cuyo propósito es servir de puente entre España y el mundo judío. Y lo hacemos con actividades culturales como la que hoy nos trae aquí, esta conversación en la que van a participar dos personas a las que desde ya agradecemos que nos acompañen esta tarde aquí. Vicente Escribano, bienvenido, muchas gracias. Buenos días. Y, y James Phillips, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, un saludo. Shalom. Vicente Escribano es autor del libro del que vamos a hablar esta tarde, La Casa del Judío, una novela que no es ni de lejos su única novela, sino que su cuarta novela, una actividad novelística, una prolífica actividad como escritor que viene ejerciendo desde que se jubiló y que agradecemos que se haya querido centrar en este mundo judío, ¿no? Tan apasionante y tan propicio también para la ficción y para la novela. Y hablando de ficción, le va a acompañar en esta conversación James Phillips, que es actor de doblaje. Así que creo que podría haber pocas personas mejores para hablar de una novela de ficción, conversar con un actor como James Phillips. Así que, sin más, les dejo a todos ustedes con ellos, deseándoles que disfruten de esta conversación y que después disfruten también de la lectura del libro. Muy bien, muchas gracias. Vicente, tú de profesión eres químico, con una amplia carrera en varias multinacionales. Durante los 7 últimos años de tu carrera profesional trabajaste en ACNUR, la agencia de la ONU, ¿no?, para los refugiados. Allí fuiste responsable mundial de la cadena de suministro y la respuesta logística a emergencias. Y tras tu prejubilación en el año 2016, decides escribir. Y hoy, pues, vamos a hablar de tu tercera novela, Una La novela. Casa del Judío. La primera fue Es un soplo de vida, una reflexión sobre el siglo XX a través de la vida de dos hermanos. La segunda fue La fábrica de zapatos, que narra el Correcto. periplo vital de un niño de Galicia, Amancio, a través de 3 continentes, abarcando los 50 convulsos y cambiantes años del siglo XX. Y ahora la tercera, La Casa del Judío. 2 personas, 2 familias, 2 historias, 2 mitades de un Hoshen, que se encuentran después de más de 450 años. 3 novelas históricas en 7 años. ¿Qué te llevó a embarcarte en la escritura? Precisamente, la novela histórica. Mm. Bueno, a ver, sí, a mí siempre me ha interesado, me ha gustado, digamos, escribir. Y es cierto, como has comentado, James, que mi carrera profesional ha sido en la empresa, siempre en empresas multinacionales, diferentes empresas, que por suerte he tenido el privilegio de tener que viajar mucho y vivir en 5 países distintos durante más de 20 años. Pero bueno, siempre me gustaba, por supuesto, leer mucho y escribir. Cuando me prejubilé, efectivamente, en el 2016 de mi etapa con el ACNUR, pues ya tenía escritos como unas 40 o 50 páginas de esta primera novela, y entonces dije, bueno, pues quizá ahora que tengo el tiempo voy a dedicarme a, bueno, y entonces pues digamos, me dediqué en un plazo de un año aproximadamente. Tenía la trama muy clara en la cabeza, los personajes, y esa novela pues salió. Y bueno, y a partir de ahí la segunda fue también bastante rápida, un par de años quizá o así. Y esta tercera, francamente, esta tercera ha sido una reflexión, dijéramos, una reflexión sobre un tema que siempre me ha interesado mucho, que es pues la problemática, vamos a llamarlo así, digamos, la problemática que ha sufrido a lo largo de la historia, digamos, pues vamos a llamarle el pueblo judío, la etnia judía, en fin, los judíos, eh, que es un tema fascinante porque, en fin, han sido perseguidos, han sido
odiados, vilipendiados, en fin, maltratados, etcétera, en diferentes culturas y en Ujú. diferentes ámbitos geográficos y culturales, entre los anglosajones, entre los eslavos, entre los rusos, entre los árabes, etcétera. Para mí, que siempre me ha interesado personalmente, esto es digamos, un tema personal, pues el tema del abuso de poder, de los efectos de ese abuso de poder en injusticias, precisamente del poderoso sobre el débil, pues el tema de los judíos lo veía como un tema paradigmático, ¿no? de Ujú. esto. Ujú. Y pensé, bueno, quizá qué mejor que este tema para hacer una novela sobre qué ocurre con una familia, Ujú. como tú bien decías, en Córdoba, que se ve interpelada de una manera terrible por el decreto de expulsión de los Reyes Católicos en 1492. ¿Qué haría cualquier familia? ¿Qué hacen tantas familias hoy en día de refugiados? Los refugiados los tenemos en mente perfectamente, sobre todo ahora con la guerra de Ucrania, etcétera. Bueno, aquí tenemos el mismo caso, ¿no? ¿Qué ocurría con qué ocurría a nivel personal y vital con estas familias? Y eso es lo que he intentado un poco plasmar en el libro, ¿no? Y bueno, podemos hablar un poco más de él luego, pero esta sería un poco la idea. Mm. Y, son dos historias, mejor dicho, son dos épocas históricas bien diferenciadas, ¿no? El siglo Mm. XX y el siglo XV. ¿Hubo algo que desencadenó o despertó tu imaginación por esa historia? Em, no, pensé en que una trama narrativa que de alguna manera, bien, narrara, como digo, esta, esta, esta época terrible, ¿no? Del decreto de expulsión y lo que cuestiona, digamos, y lo que luego desencadena posteriormente, que es lo que narro en el libro, que es lo que, como tú dices, el siglo XV y XVI. Ujú. ¿Por qué no, mm, digamos, encadenarlo o enlazarlo con una situación actual? Y tampoco sin descubrir mucho de la trama, pero bueno, la situación actual sería evidentemente estas personas que ahora mismo, pues bueno, tienen un pasado, son judíos, sefarditas o askenazíes, bueno, en este caso son sefarditas, ¿no? Sí. Que, cuya familia salió de España y que de alguna manera pues todavía recuerdan y viven esa situación, ¿no? Entonces pensé, bueno, voy a hacer una segunda trama en el Ujú, siglo XX ujú. y luego, pues en el libro, pues tiene un sentido esto, ¿no? Sí. A mí me llamó la atención la exactitud histórica en ambas historias. Cantidad de personajes, lugares, detalles que son reales, ¿no? Tanto del siglo XVI, de XV y XVI, como actualmente. Y yo, según iba leyendo, pues iba casi tenía el móvil a mi lado e iba mirando en Wikipedia y haciendo búsquedas, ¿no? De las referencias, los nombres que salían. Me pasé casi tanto tiempo leyendo eso como la novela en sí. Procesiones, talabartero, eh, Talabardero. la vestimenta de la época, Benjamín, que es conocedor de los caballos, eh, los diferentes personajes de la Inquisición, las batallas en la Segunda Guerra Mundial, el Kibbutz, Gan Shemuel, las negociaciones en los años 50 en España sobre las bases norteamericanas, todos estos Exacto. detalles, ¿los conocías antes, o eran cosas que ibas investigando sobre en cuanto ibas desengranando o creando la historia? Sí, 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 no, es una pregunta muy buena, James. Yo creo que, bueno, hay escritores que he leído o entiendo que lo que hacen es, su manera de trabajar es mm,
documentarse mucho durante muchos meses o quizá incluso años, ¿no? Leen mucho, toman notas, en fin, van preparando, digamos. Bueno, en mi caso no funciona tan bien esto porque, bueno, tiendo a olvidarme a lo mejor de los detalles que son importantes, ¿no? Ujú. Y yo lo que hago es otra cosa que creo que otros escritores también hacen, que es que, bueno, yo me voy documentando exhaustivamente, si todo lo más que puedo, a lo largo mientras desarrollo la trama, ¿no? Es decir, por ejemplo, tú has puesto el caso de, qué sé yo, el tratamiento de caballos, ¿no? Que efectivamente un personaje de la novela pues es un experto, es un albeitar, que es Sí. un veterinario y experto en caballos y en errar a los caballos, etcétera. Entonces yo de caballos pues no sabía mucho, ¿no? Entonces a lo mejor me paso pues varios días, ¿no? Leyendo cosas en internet sobre todo, pero si tengo algún libro o si veo algún libro pues me lo compro. Otros temas, ¿no? Cómo se hierran los caballos, cómo se tratan las enfermedades, cómo se les alimenta, cómo se les cuida, la vestimenta del siglo XV. No quiero cometer errores, ¿no? Cómo Mm. vestían, no vas a decir, Mm. llevaban pantalones y llevaban, bueno, pues, jubones, un palitoque, Sí. en fin, temas así. Em, eh, el tema del kibutz que has mencionado, quizá podemos hablar un poco más de él, pero bueno, en este caso me ayudó mucho el hecho de que yo he visitado Israel 3 veces y Ujú. en una de ellas pues estuve en un kibutz, tuve la suerte de visitar un kibutz y estar un par de días allí y bueno, he plasmado en este caso pues mi experiencia personal, ¿no? Pero vaya, creo que es importante la documentación, el no cometer errores. Ujú. A mí al menos me molesta mucho leer una novela en la cual ves que hay algo que chirría, que Sí. dices, bueno, que a lo mejor es un error, pero en fin, piensa, se podía haber documentado un poco mejor y no poner que había esto cuando esto no vino hasta 100 años después, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entiendo que, no digo que no haya algún error en mi novela, pero procuro ser exhaustivo en estos temas y prepararme bastante. Ajá. Sí. Y sobre el proceso de escribir, lo encuentras relativamente fácil, entonces, 3 novelas en Mm. 7 años. Bueno, lo encuentro, es un Ya. esfuerzo, no es que lo encuentre fácil, a mí es como cualquier cosa, es como el que pinta y tienes que dedicarle y tienes que, en fin, o tienes que estar haciendo bocetos y apuntes hasta que te va saliendo, etcétera. Aquí ocurre igual, aquí lo primero desarrollas la trama, desarrollas los personajes, desarrollas las fechas para que no haya errores, para que Ujú. en fin, desarrollas un poco, yo por lo menos hago así, empiezo a escribir, la trama luego cambia un poco, los personajes mismos, es curioso, pero es cierto que igual un personaje muy secundario que no tenías en la cabeza que fuera a ser importante, pues a lo mejor por algo que ha pasado, que da lugar a otra cosa, etcétera, este personaje pues adquiere un poco más de relevancia. Esto ocurre así, ¿no? Entonces, hay veces que me detengo porque no sé cómo seguir y a lo mejor tengo que volver atrás y cambio cosas que cambian luego y entonces tengo que borrar. Estos procesos son, en fin, Normales. son normales, sí, yo creo que sí. Ujú. El personaje norteamericano, Ben, su madre Esther, ella heredó de su padre 2 recuerdos. Uno, la llave de su casa en Sefarad, Correcto. Ujú. España. La otra cosa, la mitad de un candelabro Hoshen, que es una pieza de orfebrería de plata, pasada en su familia de generación en generación. La otra mitad de ese Hoshen se la quedó el hermano de tatarabuelo que permaneció en España en Correcto. 1892. Explícanos esta historia de Interesante. las 2 mitades del Hoshen. Sí.
Bueno, esto primero lo de la llave, que como has dicho, esto parece que es una leyenda urbana, pero es Sí, sí. cierto que hay muchísimas familias de judíos sefarditas que mantienen una llave que dicen, y que seguramente es verdad, que la mantienen de generación en generación y es la llave de la casa que tuvieron que, se fueron obligados a dejar, ¿no? Ujú. Yo lo he querido completar esto en la novela con, como bien dices, con otro objeto. Es un objeto, mira, aquí tengo una muestra, no sé si se podrá ver. Sí. Esto es una réplica pequeñita de un candelabro Hoshen. Hoshen, porque el Hoshen es el pectoral este que hay aquí, representa Mm, las 12 tribus de Israel. correcto, sí. El candelabro Hoshen, en la historia, la familia lo parte en dos. Este es el candelabro. Aquí se colocaba un Roca. velón, Ajá. y en las fiestas o en el Shabbat, pues lo utilizaban con las velas y tal bueno, para, digamos, celebrar las fiestas, ¿no? Ellos Ujú. parten este objeto y una parte se la queda un hermano y otra parte se la queda el otro hermano, ¿no? Y esto, junto con la llave, va pasando de generación en generación, de manera que bueno, sobre todo las madres son las que tenían esta función, pero los padres Sí. en general, pues lo pasan a los hijos y dicen, bueno, esta es la llave, este, y este es un medio candelabro Hoshen que viene de nuestra familia, ¿no? Entonces, Ujú. este candelabro concretamente de la novela, pues yo lo que imaginé es que tiene aquí una digamos, una grabación de una oración que se leía en hebreo, se leía en las fiestas, y además tiene un número que está aquí y aquí, ¿no? Un 50-52, y que tanto el que tiene la mitad como el que tiene la otra mitad, pues se planteaban qué significa este número, ¿no? Bueno, esto se sabe al final del libro también, no lo voy a revelar aquí. Pero son estas dos mitades que conducen, digámoslo así, un poco, o en parte, la historia. Correcto. Recuerdo un momento dado que, al principio del libro, que un hijo pregunta a Esther: "Bueno, ¿y por qué tenemos la llave si no podemos vivir en esa casa?". Claro. ¿No? Sí, Tremendo, sí. lo No, que eso. incluso pregunta, bueno, debíamos de ser ricos, ¿no? Porque esto es una llave grande, el niño es pequeñito, ¿no? Es una llave muy grande, mamá, esto vivíamos bien, ¿y por qué nos fuimos, no? Entonces, fíjate la dificultad de la madre de explicarle al hijo, a los hijos pequeños, para que lo entiendan, pues la tragedia que supuso ese decreto de expulsión, con una amenaza de o te conviertes o te bautizas o te exilias. Y Ujú, además te exilias sin posibilidad de llevarte absolutamente nada, que ujú, esos eran los términos del decreto, ¿no? Tenían ujú, que venderlo todo, mal venderlo, les daban por una casa, a lo mejor les daban una mula y una carreta, en todo caso, etcétera, para poder seguir como en mi caso de la novela, Portugal, ¿no? Pero bueno, podían irse a tantos sitios que fueron, ¿no? El Imperio Otomano, a Marruecos, etcétera. ujú. Dos objetos que, en cierta manera, pues, están comunicando a cada generación, recordando a cada generación, ¿no? Una historia de sufrimiento que han pasado. Es también una historia de, constantes huidas. La familia de Benjamín, huyen de Córdoba, como has dicho, a Sí. Portugal, a Lisboa, viven allí un tiempo, les sucede algo atroz, sobrevive Benjamín, él luego huye a Sevilla, de ahí, al cabo de un tiempo, huye a Cuba, un tiempo después huye a Veracruz. Es una huida tras huida. Sí, es una huida de supervivencia, evidentemente, ¿no? La familia huye primero de Córdoba a Lisboa, donde parece ser que se trata mejor a los judíos, pero claro, esto no es así, como bien has comentado tú.
Él tiene que huir luego de Lisboa y lo hace y va a Sevilla. Sevilla, que en ese momento, estamos hablando de principios del siglo XVI, 1500 y algo, es una ciudad en completo cambio, completa ebullición, con todos los buques que cada semana que pasa hay más naos, bajeles, galeras, etcétera, que viajan al Nuevo Mundo, ya consolidado como tal, Nuevo Mundo, y con todo el movimiento económico que eso genera en la ciudad y la entrada de riquezas, ¿no?, que llegan de ese Nuevo Mundo, dijéramos bueno, que al principio parece que era el Extremo Oriente y ahora se ha descubierto que no, que es efectivamente nuevas tierras, ¿no? Entonces, pues las huidas posteriores son también debidas pues a problemas o a amenazas, hasta que al final pues recala en Veracruz, una ciudad que hacía 10 años. Veracruz se fundó en 1519 por Hernán Cortés y Benjamín llega con su mujer en 1520 y tantos, 29 creo recordar, o sea, unos 10 años más tarde. O sea que la ciudad está, pues es simplemente pues, una pequeña ciudad, una empalizada, me parece que hay 300 españoles solamente, el resto son indios, y él pues se va estableciendo, como sabe de caballos, se establece como eventualmente no solamente albéitar o veterinario, sino como ganadero, eventualmente de caballerías, ¿no? Caballos, mulas, burros, que bueno, que como todo el mundo sabe, fueron introducidos por los españoles junto con otros animales también. La primera vaca que llega al Nuevo Mundo, pues la embarca Colón en el segundo viaje en La Gomera, por ejemplo, y los cerdos creo que ocurre igual. En fin, hubo o sea, el descubrimiento o el encuentro de dos mundos, llámese como quiera, pero realmente fue un intercambio. Hubo muchos elementos brutales y terribles, pero hubo muchos elementos también culturalmente y humanamente muy enriquecedores, ¿no? En 1492, ese terrible año, ¿no?, el Sí. decreto de la expulsión de los judíos. ¿Cómo, descríbenos un poco qué sucede? ¿Cómo viven los judíos? Algunos ceden, es cierto, y se convierten como Sí. uno de los personajes, ¿no?, en la historia. Abraham, eh, eh, o Abraham, que se convierte en lobo, ¿no? No se convierte al catolicismo, sino en lobo, ¿no? Sí. Explícanos. Bueno, la historia también es conocida. Los judíos vivían en comunidades en aquel entonces, en el reino de los reinos europeos de aquel entonces, Castilla en nuestro caso, Aragón, etcétera. Y había vicisitudes, había a veces había algún problema totalmente inesperado, totalmente no relacionado con ellos, evidentemente. En fin, había una peste o había una epidemia de cólera, etcétera, y los cristianos pues lo achacaban a los judíos, y entonces habían periodos de persecución, ¿no? Los pogroms que se llamaban digamos, en los países eslavos o en Rusia, pues en fin, los problemas de matanzas, etcétera, ¿no? Hasta que entonces los reyes pues intentaban proteger a los judíos porque les interesaba económicamente, porque era una comunidad que generaba riqueza para los nobles y para los reyes. Entonces, a veces incluso, como hizo la reina Isabel, los ponían bajo su protección. Curiosamente, la reina Isabel hizo esto poco antes de crear la Inquisición. Ella emitió un decreto en el cual decía que los judíos están bajo la protección de mi persona, ¿no? Esto pues, generó una esperanza, digamos, en las aljamas judías de la época, pero duró poco porque en 1478 se crea la Inquisición y se crea precisamente el primer
objetivo de la Inquisición es luchar contra los judaizantes, ¿no? Ya. Que eran las personas que se convertían al cristianismo, pero bueno, que en secreto continuaban con su Mantenían. religión, Ujú. etcétera, ¿no? Y luego ya se extendió la Inquisición, obviamente, a pecados de los cristianos también, sodomía, usura, etcétera, y de los protestantes, evidentemente, ¿no? También. Pero bueno, entonces los judíos hacían esto y lo que ocurrió es que esta inquina que he comentado antes de que había contra el pueblo judío en general, pues hizo que en muchos países pues directamente y finalmente se les expulsara, ¿no? No sé si mucha gente sabe o conoce que, o la gente cree, mejor dicho, mucha gente cree que los judíos fueron especialmente perseguidos a lo mejor en España, ¿no? En Castilla, en Aragón, etcétera, lo cual no es totalmente cierto, porque 100 años incluso antes de 1492, del decreto de expulsión de los reyes judíos, los reyes católicos, hubo expulsión de judíos en otros países europeos, en Padua, en Venecia, en Génova, en Francia, en Flandes, en Inglaterra. Ya. En los países, en los países entonces digamos que luego fueron Alemania también, ¿no? Y finalmente, pues Castilla, Aragón y luego Portugal, etcétera. Pero vinieron más tarde, ¿no? Lo cual tampoco es una excusa, quiero decir, pero bueno, históricamente es así, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, un poco estas familias vivían con esta espada de Damocles. Ujú. ¿Y qué hacían? Pues muy entendible, se ayudaban entre ellos, desarrollaban habilidades entre ellos, eran muy buenos en determinadas profesiones de artesanía, finanzas, etcétera, y en Ujú. algunos casos llegaban a tener puestos muy buenos y muy, digamos, de altura en la corte. Por ejemplo, lo narro en la novela, que es un caso real, del almojarife mayor de Castilla, Abraham Seneor, pues, pues era pues digamos, la persona una de las personas que la reina Isabel más escuchaba, ¿no? Consejero de ella. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando el decreto se emite, el 31 de marzo de 1492, y se les da un plazo hasta el 1 de julio de ese año para dejar el reino, o convertirse o dejar el reino, Ujú. entonces la gente se va planteando qué hacer y cuál va a ser digamos, la actitud o el sentimiento de las familias de a pie, normales, como estas de mi libro, cuando ven que Abraham Seneor y otros, digamos, personas importantes de las aljamas y de las comunidades judías se convierten Ya. al cristianismo. Se Ya. bautizan, se cambian el nombre, etcétera. Entonces ellas dicen, bueno, si estos lo hacen, pues ya esto es el fin, aquí ya no hay remedio, porque al principio pensaron, quizá la convenza a Abraham Seneor y otros, a la reina Isabel y al rey Fernando en fin, para que no hagan esta injusticia, ¿no? Pero no fue así. Ujú. Así que un poco pasó esto. Un capítulo, más o menos el capítulo central del libro se titula Sevilla, la capital del mundo. ¿Cómo fue o por qué llegó a ser capital del mundo? ¿En qué sentido? Bueno, yo lo llamo la capital del mundo un poco como es un efecto, pero en algún sentido quiero pensar que en el mundo occidental, no estoy hablando obviamente ni de la India ni de la China, no, en el mundo nuestro Ujú, occidental, ujú, Sevilla se convirtió en, digamos, si no la capital del mundo, en una de las principales capitales del momento, ¿no? Debido a lo que he dicho antes, ¿no? El flujo al cambio actual serían miles de millones de euros durante los 300 años de la conquista que entraron a través de Sevilla. Posteriormente la casa de contratación se fue a Cádiz, también de Cádiz. Pero bueno, claro, ¿a dónde fue este dinero? Los reyes españoles clarísimamente pues se lo gastaron en guerras de religión,
en el norte de Europa, en Flandes, en la batalla de Lepanto contra el Imperio Otomano, etcétera, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido una, como lo entendemos hoy, claro, una planificación económica, en fin, un mejor uso de estos fondos? Pues quizá hubiéramos visto un desarrollo distinto de la España de entonces, ¿no? Aún así, es verdad y además el hecho de que el imperio se completara con la conquista de Filipinas en el otro extremo del Pacífico, pues hizo que por un momento, pues por ejemplo, la moneda española, el doblón de plata, se convirtiera en prácticamente la moneda de referencia, como el dólar actual, ¿no? Ya. Los chinos comerciaban con el Imperio Español de Filipinas y utilizaban estas monedas como reserva para ellos. Esto lo explica muy bien, aprovecho para comentarlo, ¿no? Hay un documental excelente que se llama España, la primera globalización, de López Linares, en donde se explica todo esto muy bien. Bueno, pues esto también me sirvió a mí para un poco comentar no solamente el hecho de Sevilla, capital del mundo, con toda la economía que se iba creando alrededor de esto, sino también, pues, bueno, ya empieza también la conquista del continente americano. Veracruz se funda, se conquista, digamos, se va conquistando lo que sería el territorio de la Nueva España por Cortés y luego otros. El galeón de Filipinas llega continuamente a Acapulco, cruza México y a partir de ahí vienen los galeones. Es decir, había un flujo continuo de riquezas y de comercio y todo eso pasaba por Sevilla. O sea que imaginemos cómo podría ser esa ciudad para lo bueno y para lo malo, porque allí acudirían todo tipo de facinerosos, como se decía en la época, malandrines, etcétera, ¿eh? Sí, sí. Claro, claro. Con el descubrimiento del Nuevo Mundo, bueno, ocurren muchas cosas, ¿no? Por un lado, Colón cometió verdaderas atrocidades, pero luego también se constituyeron lo que se llaman las leyes de Indias. Correcto, sí. Explícanos esto. Sí. Bueno, es cierto sí, efectivamente Colón cometió atrocidades reconocidas en la época, no vistas desde nuestro punto de vista moral, que es uno de los, digamos, de los errores que creo yo que juzgar la historia con nuestro punto de vista. Pero no, en el caso de Colón no fue así. En su día, cuando él llega de su primer viaje y le presenta a los reyes con mucho orgullo un montón de esclavos que traía con él, Ya. a la reina Isabel no le gusta esto, ¿no? Y los manda a liberar, cosa que luego no ocurrió. Es decir, los liberan de boquilla, pero luego en fin, desgraciadamente los volvieron a poner presos y a esclavizar, ¿no? Pero bueno, la reina hace que en 1514 se haga un compendio de leyes que se llaman las leyes de Indias, que fueron perfeccionadas en 1546 para que regulen un poco la vida en el Nuevo Mundo, incluidos los derechos de los indios, a los cuales los declara súbditos en igualdad de derechos con los españoles y de obligaciones. Incluso favorece el mestizaje, insta o anima a los españoles a que se casen con indias y a los indios que se casen, o a los españoles que acepten, dice ella, que acepten a indios como esposos, cosa que, por ejemplo, otros colonizadores, estoy pensando pues en los anglosajones, los holandeses, tardaron muchísimo más en hacer, ¿no? Estas leyes de Indias han sido consideradas por expertos, yo no soy un experto, pero he leído documentación, mucha sobre esto, como un preludio de algunas de las leyes de derechos humanos actuales, ¿no? De hecho, hay un tema cuando al final de la colonia, en el siglo XIX,
México se independiza de España, pues los territorios mexicanos siguen con las leyes españolas, incluyendo estas leyes de Indias, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que cuando hay la guerra con los Estados Unidos y los Estados Unidos conquistan a México un 60% de su territorio, la actual California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, etcétera, etcétera, todos esos territorios, los americanos encuentran que hay unas leyes que dicen que los indios que vemos en las películas de vaqueros, los comanches, los apaches, etcétera, son ciudadanos de pleno derecho, como he dicho antes, en igualdad de condiciones, son súbditos. Ciudadanos no dice súbditos de la corona, ¿no? Con lo cual los americanos dicen, ¿pero esto qué es, no? Y las derogan estas leyes. Derogan estas leyes, declaran a las naciones indias naciones extranjeras. Sí. Y a continuación, pues dan rienda suelta y visto bueno, dijéramos, para que se las pueda exterminar, porque son extrañas, extranjeras, molestas, etcétera. Claro, esto, bueno, pues da una idea de lo avanzado para la época que estas leyes de Indias fueron, ¿no? Por ejemplo, es muy conocido que la reina le da a Bartolomé de las Casas, a Fray Bartolomé de las Casas, les da el título de protector de los indios, con atribuciones para ir a las colonias, averiguar, investigar, denunciar, le da medios, nunca suficientes quizá, o nunca adecuados, o tendría muchos problemas, me quiero imaginar, imagínate los problemas que tendría para denunciar que tal persona o tal otra pues hacía estas tropelías, ¿no? Pero el hombre tenía esta atribución, lo hacía, y en mi libro pues lo saco ahí sentado en una mesa en Cuba, que porque fue, en fin, estuve mirando documentación y bueno, lo veo pues allí pues digamos hablando sobre qué se podía hacer y qué no de cara al trato con los indios, cómo deberíamos aprender sus idiomas, cómo deberíamos enseñarles, eso sí, siempre dice bautizarles, la religión católica, esto sí, esto era un tema lógicamente muy de la época y ese era el elemento esencial, ¿no? Pero a partir de ahí, pues había elementos muy, yo diría muy actuales incluso, a nivel de derechos humanos, sí, sí. Sí, sí, sí. Un poco la ironía, ¿verdad? Que había, por un lado existe la Inquisición porque restaba derechos a las personas y luego estas leyes de las Indias que por otro concedían y defendían derechos. Claro. La ironía de... Sí, sí, sí. Bueno, siempre hay estas contradicciones en la historia, en nuestra historia actual también. Y lo que ocurre es que somos los humanos los que tenemos que vivir con ellas e intentar manejarlas y reducirlas, ¿no? Sí. El personaje Ben del siglo XX Sí. norteamericano, su madre Esther, siglos después de que su tatarabuelo hubiese salido de España, canta canciones en ladino a sus hijos. ¿Qué supuso el ladino para los sefardíes? El ladino es una joya que deberíamos de mantener y de cuidar. Hay actualmente, creo que hay unas 300.000 personas que hablan ladino, más o menos, eso se dice, ¿no? Tampoco se sabe exactamente, sobre todo después del Holocausto. Es cierto que los nazis pues acabaron con muchos judíos, entre ellos muchos, por ejemplo, en Tesalónica había muchos, ya no quedan muchos. Pero bueno, hay algún periódico en ladino, que se publica en ladino en Israel, creo que en Estambul también, creo que en Tesalónica, y es un castellano antiguo, tiene una melodía, parece que estás oyendo hablar a Don Quijote de la Mancha, eh, precioso, ¿no? Entonces en el libro, pues la madre narra o les canta, digo yo que les solía cantar a sus hijos canciones en ladino, un par de ellas, y hay un par de ellas que yo pongo en el libro, pues que son así, pues
una un poco más, digamos, graciosa y tal, El cabretico, y, Cabretico, y otra que es un poquito más de amor, dijéramos, sí, de cariño de una pareja hacia su amada, ¿no? ajá, Dijéramos. sí, a la una yo nací, a las 2 me engrandecí, a las 3 tenía amante y a las 4 me Cuatro, casé. me casé. Así es. Sí, 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 sí. Me casé con un amor, dime niña, ¿dónde vienes que te quiero conocer? sí, Si tú no tienes amante, yo te faré defender yéndome para la guerra. 2 besos al aire di, el uno es para mi madre y el otro es para ti. Sí. Esta es una canción que cantan. sí, Hay bastantes cantantes que actualmente pues, utilizan el ladino todavía para cantar. Es una joya. sí. Em, un hilo que recorre toda la novela por ambos lados, ¿no? De ambos extremos de la historia, de Benjamín y de Ben, es la injusticia, como has comentado al principio. Injusticia en el siglo XV, la persecución contra judíos, protestantes, injusticia en los años 50 del siglo pasado, ¿no? Con las investigaciones del Comité de Actividades No Americanas, ¿no? Como se llamaba. Antiamericana, sí, correcto. Sí, Antiamericanas, exacto. sí. Los kibbutz también, que Mm, pretendían ser un modelo de sociedad más justa, pero que acaban siendo pues focos también de violencia. Todo este tema es algo muy mm. cercano a tu corazón, ¿no? Quizá eh, creció también durante los últimos años de tu trabajo con ACNUR. Mm, Explícanos algo de esa etapa, por ejemplo, los kibutz, sí. qué quisieron ser y qué no llegaron a ser. Bueno, en la novela, ya con esto creo que quizá terminamos. En la novela, Benjamin, el americano, como dices tú, es profesor de Berkeley, de la Universidad de Berkeley. Entonces él decide, después de haber estado en el ejército americano en la Guerra Mundial, pues decide ir por sus propios ojos y a Palestina, entonces la Palestina británica, antes de la creación del Estado de Israel, para ver qué está pasando allí, ¿no? Entonces él va a un kibutz. Entonces, Ajá, como indiqué al principio, pues mi experiencia afortunadamente me ha llevado a 3 de veces a Israel, estuve en un kibutz y lo que narro ahí es lo que yo vi y lo que me explicaron, ¿no? Puesto en un kibutz histórico, Gan Shmuel, que es un kibutz que se dedicaba al cultivo de cítricos cerca de Tel Aviv. ujú. Entonces, un poco intento narrar la historia de los judíos que intentan llegar a Palestina, se intentan establecer allí, eh, pero claro, allí también existen otras personas, ¿no? Entonces, ¿qué conflictos se crean en aquel entonces? Estamos hablando de 1945, antes de la creación del Estado de Israel, ¿no? Ajá, Eh, y bueno, es un tema muy espinoso, muy complejo, muy difícil de evaluar. Y aquí en el libro pues ya aparecen 2 o 3 versiones e interpretaciones del problema y de cómo el problema se pudiera o en aquel entonces resolver, cosa que no ha pasado, y cómo algunos de los actores entonces dicen, esto no tiene remedio ya, también, ¿no? ya, Pero bueno, este es un tema, es un aspecto que pongo en la novela a través del personaje Benjamin, porque me interesaba también reflexionar o hacer que los lectores reflexionaran sobre cómo las injusticias a veces se perpetúan sí, tanto por personas que tienen el poder y la ejercen sobre minorías, como a lo mejor por las propias, los propios afectados que de alguna manera pues también pueden ejercer ese dominio, ¿no? Posteriormente sin pretenderlo a lo mejor, etcétera, ¿no? Es un tema muy complejo, pero que me interesó poner desde el punto de vista de las personas que viven esa situación también, en el caso de la Palestina británica de entonces. Bien.
se perpetúan y se siguen repitiendo. Hay un poeta británico que me gusta, es actual, contemporáneo, Steve Turner. Él tiene un poema de 3 líneas nada más que se titula History Lesson, lección de historia, y dice: History repeats itself, has to, no one listens. La historia se repite, tiene que hacerlo, nadie presta atención. Sí. Muy bueno. ¿Cuándo prestaremos atención? Nunca. Suelo ser optimista y soy optimista en mi vida, pero creo que el ser humano, ¿cuándo prestaremos atención? Yo creo que, a ver, prestamos atención porque vamos avanzando y vamos, en fin, desarrollándonos afortunadamente en muchos aspectos para bien, pero creo que ahí tienes la guerra de Ucrania y tantas otras guerras que le damos mucha importancia a la de Ucrania, va a estar cerca, pero hay muchas otras que están ahí cociéndose actualmente, ¿no? Bueno, tenemos que ver qué podemos hacer a nivel de personal y a nivel de organizaciones multinacionales, tipo Unión Europea, tipo otras, ONU, etcétera, etcétera. Bien. Creo que nos están dando una señal de que... Sí, bueno, no, simplemente estaba escuchando con mucho interés. Os felicito a ambos por esta conversación. Es verdad lo que decía James, ¿no? La importancia de estar pendientes. Mark Twain, ¿no? Siempre decía que la historia no se repite, pero rima. Y es verdad que rima, por desgracia, en demasiadas ocasiones. Y hoy precisamente, que al atardecer comienza Shabbat Zahor, ¿no? El Shabbat del recuerdo. Ciertamente todas nuestras vidas son un continuo recuerdo. Así es. Y eso también lo hacemos desde aquí, desde el Centro Sefarat Israel. Tratamos de recordar pues toda la historia, no solo todo lo que esté vinculado al mundo judío. Así que, Vicente, James, muchísimas gracias por acompañarnos, por esta maravillosa conversación, de esta deliciosa charla que hemos escuchado, y esperamos veros por este canal muy pronto. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias por la oportunidad que nos habéis prestado. Gracias. A vosotros, gracias. Un saludo.